Hubo un tiempo en que Roma no era más que una ciudad entre muchas. Sus murallas protegían apenas a una población modesta, rodeada de pueblos hostiles, valles fértiles y colinas estratégicas que otros también deseaban controlar. Nadie en el siglo V a.C. podría haber predicho que esa ciudad, aún frágil y sacudida por guerras internas y amenazas externas, algún día extendería su sombra sobre todo el Mediterráneo. Pero algo cambió. A través del conflicto, la diplomacia y una obstinación casi inhumana, Roma comenzó a expandirse. Primero lentamente, enfrentando a sus vecinos más cercanos, los latinos, los sabinos, los equos. Luego, con mayor decisión, aplastando a etruscos, samnitas, volscos y lucanos. Finalmente, en una serie de guerras brutales, se impuso incluso a los griegos del sur, herederos de la cultura helénica. Esta no es simplemente la historia de una conquista territorial. Es la historia de cómo Roma, en apenas 2 siglos, pasó de ser una ciudad vulnerable a convertirse en la potencia dominante de toda la península itálica. Es aquí, en esta etapa fundacional, donde nace el verdadero imperio romano. No en manos de emperadores coronados, sino en las batallas cruentas, en las alianzas calculadas y en la voluntad férrea de una república que no aceptaba límites. Este es el relato del ascenso implacable de Roma, de cómo derrotó, integró y reorganizó toda Italia bajo su control, de cómo esa conquista, aunque olvidada por muchos, sentó las bases de un imperio que duraría siglos y que en muchos sentidos aún hoy sigue influyendo en el mundo que habitamos. A comienzos del siglo V a.C., Roma era una república joven, recién salida del dominio de sus reyes etruscos. Había abolido la monarquía e instituido un nuevo sistema político basado en la elección anual de magistrados y en la autoridad compartida del Senado. Pero esta estructura era aún frágil y profundamente desigual. Mientras la aristocracia patricia monopolizaba el poder, la mayoría plebeya luchaba por derechos básicos como la tierra, la representación y la justicia. Al mismo tiempo, el mapa político de Italia era un mosaico de pueblos diversos y autónomos. En el norte dominaban los etruscos, con ciudades ricas y refinadas. En el centro, los latinos compartían lengua y cultura con los romanos, pero no siempre sus intereses. Más allá estaban los sabinos, hérnicos, equos, volscos, umbros y samnitas, todos pueblos aguerridos que disputaban el control de tierras fértiles y pasos montañosos. Al sur florecían las colonias griegas, en lo que los romanos llamarían luego la Magna Grecia, urbes como Nápoles, Tarento o Cumas, herederas del saber helénico y de una cultura profundamente urbana. En este contexto, Roma se enfrentaba a una tarea monumental: sobrevivir. No era todavía un imperio, ni siquiera una gran potencia. Su ejército estaba compuesto por ciudadanos soldados, su economía era local y su diplomacia rudimentaria. Y sin embargo, lo que Roma sí poseía era una cualidad única, una capacidad extraordinaria para adaptarse, aprender de sus enemigos y transformar las derrotas en lecciones estratégicas. Las primeras campañas no fueron de conquista expansiva, sino de defensa desesperada. Guerras contra los etruscos de Velles, enfrentamientos continuos con volscos y equos, alianzas con pueblos latinos para resistir amenazas comunes. Pero con el tiempo, Roma comenzó a comprender que su supervivencia no estaba en los muros de su ciudad, sino en el dominio de su entorno. Así nació la idea de expandir el control romano sobre el Lacio, y más allá, no solo por ambición, sino por necesidad. En este periodo también se forjan las bases de lo que sería el modelo romano de expansión. Primero la guerra, luego la incorporación política y administrativa de los pueblos derrotados,
a menudo permitiéndoles conservar parte de su autonomía a cambio de lealtad, tropas y tributos. Esta estrategia no solo multiplicaba las fuerzas disponibles para nuevas campañas, sino que convertían a antiguos enemigos en colaboradores del proyecto romano. Así, antes incluso de soñar con dominar el Mediterráneo, Roma entendió que para construir un imperio, debía primero conquistar Italia, no solo con espadas, sino con instituciones, caminos y acuerdos que sobrevivieran a los campos de batalla. La conquista romana de la península itálica no fue una campaña rápida ni lineal, sino una serie de conflictos prolongados, adaptaciones tácticas y decisiones diplomáticas que se extendieron por más de 2 siglos. Comenzó como una lucha por la supervivencia local y culminó con el dominio casi total de Italia al final del siglo III a.C. Uno de los momentos más decisivos llegó con las guerras samnitas, 3 enfrentamientos entre Roma y los samnitas, uno de los pueblos montañeses más poderosos de la región, que pusieron a prueba la resistencia y la estrategia de Roma. Durante la Segunda Guerra Samnita, los romanos sufrieron una humillante derrota en las Orcas Caudinas, donde su ejército fue obligado a pasar desarmado bajo un yugo de lanzas, símbolo de sumisión. Pero Roma no se rindió. A diferencia de otros pueblos que habrían negociado la paz, los romanos rearmaron sus legiones, reformaron su estructura militar y regresaron al combate con mayor determinación. Esta capacidad de absorber las lecciones del fracaso fue una de las claves del éxito romano. Durante las campañas contra los samnitas y otros pueblos del centro-sur, Roma reorganizó su ejército ciudadano en manípulos, unidades más flexibles que las formaciones rígidas tradicionales. Esta innovación táctica permitió a Roma luchar eficazmente en terrenos montañosos, adaptarse mejor a sus enemigos y desarrollar una superioridad operativa que pronto se haría sentir en toda Italia. Paralelamente, Roma perfeccionó su política de alianzas. No imponía un dominio brutal y directo sobre todos los vencidos. En lugar de eso, ofrecía tratados desiguales, los llamados foedera, en los que los pueblos conquistados mantenían cierta autonomía a cambio de contribuir con soldados y no rebelarse. Así nacieron las ciudades aliadas, y el ejército romano se convirtió en una coalición itálica al servicio de Roma. En el sur, la expansión romana encontró un desafío diferente: las poderosas colonias griegas. La más influyente de ellas, Tarento, solicitó ayuda a un rey extranjero para resistir la amenaza romana. Así comenzó la guerra contra Pirro de Epiro, un brillante general helenístico que llegó con un ejército moderno, elefantes de guerra y una ambición imperial. Pirro logró infligir derrotas tácticas a Roma, pero cada victoria le costaba tanto que nació la expresión victoria pírrica. Los romanos, persistentes como siempre, finalmente lo forzaron a retirarse. Fue una señal clara: Italia ya no podía resistirse a Roma. El último paso fue la guerra latina y la posterior integración de los latinos, pueblos que compartían raíces con Roma, pero reclamaban igualdad política. En lugar de aniquilarlos, Roma los integró progresivamente, otorgando ciudadanía parcial o plena según el caso. Esta flexibilidad fue decisiva. La península no solo fue conquistada militarmente, sino tejida en una red de caminos, colonias, tratados y lealtades. Hacia el año 264 a.C., con la derrota de los etruscos del norte, la sumisión de los samnitas del centro y la incorporación de las ciudades griegas del sur, Italia estaba bajo control romano. Ya no se trataba solo de una ciudad que mandaba tropas a las colinas vecinas, sino de una potencia regional con recursos, soldados y ambición para mirar más allá del mar Tirreno.
Roma no había nacido imperio, pero lo estaba aprendiendo a ser, y su escuela fue Italia. La conquista de Italia marcó un punto de inflexión en la historia de Roma. Lo que comenzó como una lucha local entre ciudades rivales se transformó en el fundamento de un sistema imperial. Italia no solo fue el primer territorio bajo dominio romano, sino el laboratorio donde Roma desarrolló las herramientas que luego exportaría al mundo entero. En primer lugar, esta expansión territorial consolidó a Roma como una potencia militar permanente. La República ya no era una comunidad agrícola que se armaba solo en tiempos de guerra. Ahora mantenía un ejército ciudadano en constante preparación, sostenido por una compleja red de aliados que aportaban hombres, recursos y fidelidad. El resultado fue una fuerza sin parangón en el Mediterráneo occidental. En segundo lugar, la forma en que Roma gobernó Italia anticipó su futura política imperial. En vez de imponer una uniformidad rígida, Roma practicó una dominación inclusiva y pragmática. Construyó calzadas que conectaban toda la península, fundó colonias de veteranos en puntos estratégicos y extendió diferentes grados de ciudadanía según la lealtad de cada comunidad. Esta estructura, flexible pero centralizada, permitió controlar una población diversa sin sofocar sus particularidades. Tercero, la identidad romana comenzó a expandirse más allá de la ciudad misma. Ser romano ya no significaba únicamente haber nacido en el Lacio. Un sabino, un etrusco, un campanio o un samnita podían, bajo ciertas condiciones, entrar al mundo romano. Esta idea de una identidad en expansión, abierta pero jerárquica, sería una de las claves de la longevidad del imperio. Finalmente, con Italia unificada bajo su dominio, Roma quedó libre para mirar más allá. La próxima gran guerra sería contra Cartago, en Sicilia, dando inicio a las guerras púnicas. Ya no se trataba de dominar la península, sino de competir con otras civilizaciones por el control del Mediterráneo. Sin la sólida base italiana, ese salto habría sido imposible. El nacimiento del imperio no tuvo una fecha concreta. No hubo una proclamación, ni un acto fundacional. Pero al término del siglo III a.C., Roma había dejado de ser simplemente una ciudad-estado poderosa. Se había convertido en una fuerza estructural, capaz de moldear regiones enteras según su modelo. Lo que había logrado en Italia sería, con variaciones, repetido en Hispania, en Grecia, en Asia Menor y hasta en la lejana Britania. El dominio de Italia fue, en cierto sentido, el primer imperio de Roma. Y su conquista no fue solamente militar, sino cultural, política y estratégica. Fue en ese suelo donde Roma aprendió a conquistar, a gobernar y a perdurar. Gracias por acompañarnos en este relato de la conquista romana de Italia. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para descubrir más relatos del legado romano. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. ¡Hasta la próxima!